Esto no es un podcast. Es una invitación a pensar en cómo somos. A Contracorriente, un espacio para mirar la cultura desde todas las aristas. Y estamos a Contracorriente en este segundo episodio y converso nuevamente con el profesor Omar González, habitual de este podcast, para pensar, para mirar, para entender la cultura. Y abrimos con una pregunta que nos va a tardar quizás horas en responder, pero que tenemos que sintetizar en apenas minutos para que la audiencia, no se malacostumbre a disfrutarnos por tanto tiempo. Vamos a hablar de la cultura. Y la pregunta es, ¿qué es la cultura? Hay un estudio, un diccionario muy referencial cuando uno va a buscar información sobre lo que es la cultura, sobre las nociones de cultura, que recoge y dice, yo creo que fue Bennett, un antropólogo estadounidense, o Taylor, no sé, dicen que hay 250 definiciones de cultura válidas y socialmente establecidas. 250 definiciones que tienen características diferentes. Es algo que ya le da a uno la idea. Uh-huh. Se dice que la cultura tiene más de 60.000 años, que surge desde que ya los primeros pobladores decidieron salir de la caverna y irse a caminar a descubrir el mundo y al mismo tiempo reflejarlo. Ahora recientemente aparecieron las primeras pictografías, las más antiguas, que tienen decenas de miles de años, y siempre aparece una más antigua. Eso es la peculiaridad. Es decir, la cultura es algo asociada siempre al ser humano, ¿no? Y en los esfuerzos por definir qué es la cultura habría que remontarse a Aristóteles, a los griegos en sentido general, que son los que primeros hacen un esfuerzo por teorizar acerca de la cultura, por representarse conceptualmente la cultura, la paideia, ¿no? Y después ha evolucionado ese concepto, como es lógico, ha ido adquiriendo o adecuándose a la realidad, a los cambios que se han ido produciendo en el mundo y que tienen repercusión cultural y que son resultados también de la cultura. No son únicamente, no son hechos fortuitos. Pero esa profusión de nociones, de conceptos de la cultura, a veces se torna un poco una urdimbre, ¿no? Se torna un poco imprecisa. Entonces, ya en 1982 la UNESCO se reúne en las conferencias sobre las políticas culturales, conocidas como Mundiacult, en México, y ahí llega a un consenso sobre lo que sería un concepto de la cultura más que universal, pluriversal, es decir, porque ahí están incorporadas las distintas ideas de cultura. Es un concepto que Cuba asume porque Cuba estaba en la conferencia y que asumen todos los Estados miembros de la UNESCO. Se llegó a él por consenso. Es una cosa, es el concepto de cultura que se alcanza de esa manera, ¿no? Con el que hay mayor coincidencia. Y ese concepto lo voy a leer porque para no omitir nada. Dice que la cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ello engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Fíjense la amplitud, ¿no?, del concepto de cultura. Cómo no se limita, como decíamos en el primer podcast, cómo no se limita a las bellas artes, cómo no se limita al arte y la literatura,
cómo trasciende esa visión, que ya es una visión que corresponde quizás al siglo XIX, al siglo XVIII, y es una visión que engloba ese concepto. Ha sido también, ha ido adquiriendo otros matices. ¿Cuál es la repercusión de lo que en su momento se llamó nuevas tecnologías? De la tecnología de la información y las comunicaciones en la cultura. En casi ningún documento que uno estudia, en casi ningún libro que uno estudia, de los clásicos, o en ninguno, hay visión de que este fenómeno va a suceder, pero en muy pocos se puede incorporar algo que no ha sucedido de esa manera, como ha sucedido, como está sucediendo hoy en día, de tal amplitud. Es decir, la cultura, el concepto de cultura tiene que responder a eso. Ahora ese concepto tiene que adecuarse. Tiene que evolucionar. Y tiene que adecuarse nacionalmente. Cuba, en Cuba, la figura más importante que contribuyó a ese concepto de cultura es José Martí. Martí tiene esa visión inclusiva de lo que es la cultura y la ve también esa función liberadora, emancipadora. Ser culto es el único modo de ser libre, dice Martí. Pero Martí dice, por ejemplo, la madre del decoro, la savia de la libertad, el mantenimiento de la república y el remedio de sus males es, sobre todo lo demás, la propagación de la cultura. La cultura como ente salvador de la república. Es de la república. Está hablando en un contexto de las repúblicas americanas. Y dice Martí, la ignorancia mata a los pueblos y es preciso matar a la ignorancia. La cultura te lleva a la acción. Y si uno estudia nuestra América, es un ensayo fundamental de Martí de 1891. Esos ensayos de la última etapa de Martí son extraordinarios. Madre América. Uno ve cómo entiende Martí la cultura. Martí está hablando de nuestra América, está hablando del indio, del negro, del criollo, de las nuevas repúblicas, de la libertad, de las amenazas que tiene la independencia en América. Todavía Cuba no es independiente, ni Puerto Rico, o no ha adquirido la independencia. Sabemos lo que pasó con la primera intervención de Estados Unidos y después, hasta 1959. Y él sienta pauta con ese ensayo de cómo ha de ser, con lo que él entiende por cultura. La universidad americana, es donde habla de los arcontes de Grecia y que nuestra universidad debe ser, nuestros arcontes deben ser nuestros propios arcontes. Ahí es donde habla de trincheras de ideas, ahí es donde valen más que trincheras de piedra, ahí es donde habla de crear la palabra de paz de esta generación. Es donde Martí va hablando siempre, viendo la cultura como algo vivo, vital, en permanente construcción, y como algo salvador, como algo liberador, como algo que va a hacer que toda traba, todo dogal, toda sujeción a la oscuridad, a la ignorancia, al atraso, desaparezca. Le confiere a la cultura una visión extraordinaria que no se puede encontrar, no es nada común y no se puede encontrar en otros pensadores de su tiempo, ni siquiera en Marx. Martí tiene una visión muy actualizada, muy propia, muy anticolonialista de lo que es la cultura. Si uno va por ese camino, va a llegar a los pensadores que tuvimos en el caso de Cuba, nada más para hablar, va a llegar a pensadores como puede ser Cinti Whittier, como puede ser Lezama, como es Fidel. Fidel es otra columna fundamental del concepto de cultura
en Cuba, siempre lo vio de esa manera. Hay un ensayo de Abel Prieto, que habla de esa idea de Fidel, de la cultura emancipatoria y cómo y lo relaciona también con ese contexto que ahí estamos haciendo referencia. El Che habló tempranamente en 1959 de colonización cultural, allí en el Parque Central, en un encuentro que tuvo organizado por el Ministerio de Educación. Y ahí ese es un discurso del Che, improvisado, natural, tremendo. O Retamar, fundamental los textos de Retamar. Caliban es una cosa, es un libro, hay que tenerlo, hay que leerlo, hay que llevarlo consigo, en la almohada, ¿no? Como los varones de Juan de Castellano, hay que tener a ese libro como las armas que nos acompañan, porque son libros que marcaron hitos en la historia. Y por ese camino uno puede llegar también a otros autores, ya no cubanos. Bueno, Fernando Martínez, en el caso de Cuba. Fernando Martínez es otro autor imprescindible para entender la idea de la cultura cubana en un proceso revolucionario. Es un ensayo breve de Fernando que es precisamente la cultura cubana, que se advierte esta visión revolucionaria, ¿no? Avanzadísima de lo que es la idea de cultura. Y por ahí se llega a Gramsci, que es, a mi modo de ver, quien más aportó a la concepción de la cultura. Se llega a Mariátegui, que incorpora el indio al marxismo, pero además la visión de la cultura también en ese contexto. Son muchos los referentes. El propio Lenin habló de la cultura. Marx ni se diga, habló. El manifiesto comunista bueno, ahí está la mayor explicación de lo que sería la modernidad. Todos los sólidos se desvanecen al aire. ¿Entiende? Ahí es cuando se produce el gran cambio y aparece una visión del mundo más dinámica, y aparece la entrada, la impronta de la máquina y el significado que tuvo para la humanidad en su momento. Y se llega ya, por último, a los llamados pensadores decoloniales, al pensamiento decolonial. Ahí está Aníbal Quijano, ahí está Enrique Dussel, ahí está Ramón Grosfoguel, que estuvo hace poco aquí, que inauguró la Bienal de La Habana. Y ahí uno ve una visión muy revolucionaria, muy reveladora, muy antisistema, muy antidogmática de lo que es la cultura y de lo que fue, lo que representa la colonización en términos subjetivos, en términos culturales. Pues nada, un breve repaso por lo que es la cultura, por lo que podemos entender de cultura, un término al que volveremos habitualmente en cada episodio de Contracorriente, porque justamente es el centro de nuestro espacio. El profesor Omar González, yo soy Eric Méndez Díaz. Los invito a encontrarnos en plataformas digitales, pero también en el espacio tradicional, para juntos pensar, entender esta cultura, entender el país, la realidad, nuestra forma de ser y soñar desde la cultura, por supuesto, a contracorriente.